Hola, vamos a iniciar con la explicación de los ejercicios. Son muy sencillos de hacer, solamente seguir un poquito las instrucciones y poner atención. En el problema número 1 vamos a utilizar las dos escuadras juntas donde una se arrastra con la otra para poder generar líneas paralelas. Entonces colocamos dos escuadras juntas, la de 30 y 60 y la de 45, y sostenemos una. Esta va a ser la base y con esta nos desplazamos. Con esta hacemos una línea cualquiera que yo le voy a poner, por ejemplo, AB. Y a esa misma línea, para hacer líneas paralelas, o sea, que sean todas iguales a estas, pueden ser para arriba o para abajo, vamos a crear otra línea, o las que gusten. Esta sería A' y B'. ¿Qué significa? Esta línea es igual que esta y esta en ángulo. El siguiente ejercicio sería el problema número 2, donde nos están pidiendo realizar una perpendicular a una recta. La recta es como la que acabamos de hacer, que se llama AB. ¿Qué hay que hacer? Nada más darle vueltita a la escuadra con la que utilizamos. Le damos vuelta para poder crear la línea con 90 grados de inclinación. Entonces, si yo tengo este ejercicio con estas dos reglas, sostengo siempre la base y ven que ahí está. Lo que voy a hacer es darle vueltita a la regla para poder crear una línea perpendicular. Esta línea es perpendicular a esta. Voy a hacer otra aquí. Esta línea es perpendicular a estas dos. Entonces ahí ya tenemos cómo se hace una línea perpendicular con respecto a otra. En el problema número 3 nos indican que debemos trazar una perpendicular en el punto medio de un segmento. En este caso lo vamos a utilizar con el compás, no con las escuadras. El punto medio significa que es la línea a la pura mitad del segmento que creamos. Si es el segmento AB, vamos a pasarla a la pura mitad. Entonces vamos a crear una línea cualquiera, donde le van a poner nombre AB y creamos, vamos a poner la puntita del compás y lo vamos a abrir un poquito más de la mitad. Lo abrimos ahí y vamos a crear una marquita arriba y una abajo, y lo mismo me voy a ir del otro lado B para crear estos dos puntos del centro. Ya teniendo estos dos del centro, yo los voy a unir en una línea recta y eso significa que yo hago una línea perpendicular a esta justo por la mitad entre estas dos. En el problema número 4 es muy similar al ejercicio del problema número 2. Vamos a realizar una línea paralela donde nos indican la distancia. En este caso yo voy a poner, por ejemplo, que la distancia a recorrer son 3 centímetros. Ustedes pueden escoger la que ustedes gusten. Entonces yo voy a hacer una línea cualquiera y en esa línea cualquiera, que ahí tengo línea, esta es AB, en esa línea cualquiera quiero hacer otra a 3 centímetros de separación. Entonces hago el mismo ejercicio donde le hago una marquita y a esa marquita le voy a poner los 3 centímetros. Le vamos a poner aquí los 3 centímetros que indica ahí 3 centímetros. Entonces vamos a crear la misma línea paralela a esta con una distancia ya específica. Aquí, de aquí a aquí, hay 3 centímetros. Ok, para el problema número 5 vamos a realizar lo siguiente. Es de una línea cualquiera que tenemos, la vamos a dividir en los mismos tamaños. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero dividir una línea en 5 partes iguales. Este es el ejercicio en 5 partes iguales. ¿Cómo hacen para que esa línea quede exactamente en 5 partes iguales? Es muy sencillo. Voy a trazar una línea cualquiera y le voy a poner aquí AF. Y a esa línea AF voy a hacerle una diagonal, donde ustedes quieran. Donde ustedes quieran esa diagonal. Entonces en esa diagonal, yo lo que voy a hacer es agarrar el compás en ese punto A. En este punto A voy a agarrar el compás y lo voy a poner un poquito cerrado. Vamos a cerrarlo un poquito y vamos a hacer 5 marquitas. Una, me voy al siguiente punto, 2, 3, 4, 5.
Ese último punto yo lo voy a unir con el punto F, el último punto que tengo acá. Y ese punto F lo uno ahí. Después voy a crear líneas. Dejo esa línea ahí y voy a crear líneas paralelas con esa F. Ahí me vengo al punto anterior. Aquí hay una marquita. Luego al punto anterior. Al punto anterior y el que sigue. Listo. Ahí tenemos una línea AF cualquiera, donde vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Así se divide una línea en la misma cantidad de partes con una inclinación y utilizando el compás. Ok, en el problema número 6 lo que nos piden es hacer una bisectriz. La bisectriz significa partir un ángulo cualquiera en dos partes iguales. Entonces es muy sencillo. Vamos a hacer dos diagonales formando un ángulo agudo. Una línea ahí y vamos a hacer otra línea por acá. ¿Cómo puedo yo dividir exactamente en la mitad dónde va a ir esto? Entonces vamos a colocar el compás en este punto que nos indican que es el B y vamos a extender el compás y vamos a crear una marca ahí. Ya tenemos esa marca. Ahora me voy a poner, ya tengo un punto nuevo que sería este 1 y este 2 y en ese puntito voy a armar el centro. Voy a hacer una marquita, me paro en uno con la misma abertura del compás, me paro en el otro y este unido con el centro sería nuestra nueva línea de bisectriz, que indica que partí un ángulo en la pura mitad. Esa sería la bisectriz. En el problema número 7 nos piden crear un triángulo equilátero. ¿Qué significa equilátero? Que los tres lados son iguales. Entonces vamos a conocer un lado. Yo voy a hacer, por ejemplo, un triángulo de 5, 5, 5. Los tres lados iguales de 5. ¿Cómo puedo hacer? Hago una línea cualquiera. Hacen la línea cualquiera que ustedes quieran. Y le voy a marcar de 0 hasta donde esté la marca de 5. Aquí hay 5. Entonces voy a poner el compás en una esquina, primero acá, llego el compás hasta la otra, hasta la marca número 5 y yo voy a hacer una marquita arriba y me vengo para el otro lado. Acuérdense de agarrarlo de arriba, lo agarro de arriba y ya eso sería para hacer un triángulo equilátero, los tres lados de 5, 5 y 5. Ok, en el problema número 8 nos indica hacer un cuadrado con la misma cantidad de lados. Entonces lo que vamos a hacer es una línea cualquiera. Ok, y ahí le vamos a poner la marquita de 0 a 5. Como el mismo ejercicio anterior lo hicimos, vamos a hacer ahora un cuadrado de 5. Vamos a hacer similar, pero esta curva es un poquito más alargadita y esta curva en la siguiente nivel más alargadita. Ahora quiero hacer una línea, tengo que hacer una línea perpendicular aquí y una línea perpendicular aquí para donde se unen, ya poder marcar. Ya poder marcar nuestro cuadrado. Tenemos ahí, le damos vuelta a la reglita, aquí donde se nos une. Es hasta allá, es hasta ahí y luego esos dos puntos tenemos un cuadrado de 5 centímetros de cada lado. Ok, vamos a continuar con el ejercicio del problema número 9. En este problema nos están pidiendo realizar un pentágono, significa que es un polígono que tiene 5 lados iguales. Para ese ejercicio tenemos que decidir cuál va a ser la medida del lado. Entonces vamos a hacer un ejercicio del lado 4. 4 centímetros van a tener cada uno de estos lados. Tiene un poquito más de procedimientos, pero no es nada complicado, que lo podemos ir haciendo fácilmente. Y arrancamos por acá. Vamos a hacer esta línea que se llama 1, 2.
Entonces yo voy a crear una línea, haga una línea un poquito larga y le voy a poner línea 1, 2. A esta línea voy a crearle yo con la regla 45, ¿ok? Esta. Si yo tengo esta línea acá, nada más le voy a dar vuelta a la escuadra para poder crear. Vamos a hacer una bien, ok, una línea ahí bien rectita. Entonces aquí ya me salió el punto número 3. Como dije que el lado va a medir 4, significa que de ese punto vamos a hacer 2 para allá y 2 para acá. De manera que los vamos a marcar. Entonces vamos a marcar de 0 a 2 y de 2 a 4 aquí. Entonces yo ya tengo un lado. Esta línea completa mide 4 centímetros, ¿verdad? Esa línea fuerte mide 4 centímetros de acá a acá. Y yo le voy a poner de nombre A y B. Ahora yo me voy a venir en el punto A y voy a poner el compás hasta B, los tiros de A hasta B. Y voy a trazar un círculo ahí grandote. Y luego hoy mismo voy a hacer del lado B. Del lado B hasta A, trazo un círculo grande. Ahora, como yo ya tenía esta línea, de nuevo pongo la escuadra aquí, la de 45, y vamos a crear la línea perpendicular en B. Voy a hacer una línea para arriba hasta donde me choque con el círculo en B. Ahora estiramos esta línea. Vamos a crear aquí con la escuadra de 45 y vamos a hacer la perpendicular hasta arriba, que choque ahí, la hacemos hasta arriba y a este le vamos a poner punto 5, ¿de acuerdo? Vean que si ustedes observan, este sería el punto 5 en la hojita. Entonces ya creamos este punto 5. Ahora lo que vamos a hacer es estirar el compás con la punta en el 3 hasta el 5 y lo vamos a jalar hasta abajo para hacer una marquita nueva. Entonces dije, desde el 3 aquí lo pongo hasta el 5, lo estiro un poquito más. Hasta ahí más o menos, un poquito más. Y esa marca la voy a jalar hasta acá. Ese punto se va a llamar punto número 6. En ese punto 6, entonces yo me vengo a la, vamos a sacar, ya casi terminamos de los pasos. Me vengo a la y estiro la hasta esa marquita 6. ¿De acuerdo? ¿Ven? El punto ahí en el 6. Y vamos a hacer un círculo grande que me va a cortar aquí. Me va a cortar aquí. Donde me cortó en ese círculo, este punto se va a llamar entonces C. Y este punto se va a llamar D. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Este es A, B y sigue aquí C. Significa que yo estiro este B hasta acá. Ya este es el lado del pentágono. Este es el nuevo lado del pentágono. Y yo estiro de aquí hasta D. Tengo el otro lado del pentágono. Como aquí también tengo otra curvita, es tan sencillo como ponerle el compás ahí en D hasta C. Hasta donde está ahí C. Y la voy a trazar aquí. Hago el corte aquí, ¿lo ven? Entonces yo ya puedo unir ese D. Este sería el punto E. Entonces voy a unir estos dos puntitos y estos dos puntitos. Y ya tenemos un pentágono con los lados iguales de 4 centímetros de cada uno. Ok, para resolver el problema número 10 vamos a hacer un hexágono sabiendo cuál es la distancia de uno de los lados. Vamos a seguir con el ejercicio de la distancia de 5. Voy a hacer una línea cualquiera y yo le voy a poner una distancia de 5. De 0 aquí a 5. Entonces yo aquí voy a ponerle nombre de A y nombre B. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Ubicar el compás hasta ahí, donde vamos a hacer una marquita. Y vamos a hacer la otra marquita al otro lado. Y ya encontramos el punto 0. Este sería el punto 0. Entonces ya tenemos un lado que es de 5 y tenemos el punto 0. Ahora voy a trazar dos ángulos, desde A hasta 0 y de B a 0.
Entonces me pongo en A hasta 0. Entonces voy a crear aquí. Ok, ahora me voy a poner en B hasta 0. Hasta 0 y voy a continuar ese arco. Ahora me voy a poner la punta en el 0 y lo voy a estirar hasta A o hasta B, cualquiera de los dos, y voy a crear el círculo completo. Ya sabemos que esta distancia es igual que esta y hasta acá. Ok, entonces ya tenemos los dos puntos F y C. Ahora con el compás ahí, desde F hasta 0, voy a hacer una marquita ahí arriba y me voy a poner en el otro punto C hasta O para poder hacer la otra marquita. Ahí ya tengo yo todos los puntos para unir mi hexágono, para unir un hexágono de 5 centímetros a todos los lados. Unen todos los puntos. Y así concluimos el ejercicio número 10. Ok, en el problema número 12, lo que nos solicitan es realizar en dos líneas paralelas. Ven que esta es paralela de esta. Tenemos que realizar una semicircunferencia, o sea, ¿dónde va justamente este círculo? Entonces se hace de la siguiente manera. Vamos a ubicar una línea cualquiera y le vamos a llamar línea AB. De aquí a aquí le vamos a llamar línea A y este puntito B. Después vamos a hacer una línea paralela a esta. Recuerden que la hacíamos usando esta regla de 45 con la otra escuadra y a una distancia cualquiera. Voy a ponerla más o menos como a esta distancia. Ok, entonces vamos a escoger un punto aquí donde se voy a escoger este punto y le voy a llamar punto E. A ese punto le voy a hacer una línea, perpendicular. Ok, entonces en ese punto aquí ya tengo estos dos puntitos nuevos, este y este. Entonces voy a sacar el centro de esta línea. ¿Cómo se sacaba el centro de una línea con el compás? Me paro en una de los lados, hago los trazos, voy al otro extremo y ya tengo yo ese centro que se va a llamar centro O. Entonces uno esos dos laditos y ya tengo un nuevo centro que se llama O. Ahora ahí es donde yo luego me voy a poner. El compás va a pasar por el punto O. Vean que no estoy al borde de la línea, estoy más atrasito. El compás va a pasar por el punto O. Puede ser hasta arriba o hasta abajo, digamos que hasta E. Ahí está hasta el E. Y voy a hacer una curva. Así es como se hace una curva. Ya todo esto que está aquí lo podemos borrar un poquito. Y así es como se hace de una línea paralela con otras unidas con una curva. Ok, para poder resolver el problema número 13, nos dice que tenemos dos perpendiculares. Ok, entonces esta línea con esta son perpendiculares. Entonces vamos a crear esas dos líneas perpendiculares. Igual que siempre, cualquiera de las líneas aquí, y vamos a ubicar, por ejemplo, esta acá. Ok, entonces nos está pidiendo que hagamos esta curva según la medida que nos están dando. Voy a poner un ejemplo que sea 4 centímetros. Entonces vamos a buscar el compás en 4 centímetros. Puedo hacer una marquita aquí de 0 hasta 4. De 0 a 4. Y en ese 4 vamos a realizar la marca ahí de 4 y podemos hacerla arriba y abajo.
de los 4 centímetros. Entonces ya tengo esos puntos nuevos que se van a llamar punto E y punto E1. Ponemos el compás ahí y vamos a cruzar ese puntito. En el punto E hago una marca hasta arriba y en el otro hago una marca, y desde ese punto voy a unir. Ahí es donde me paro el compás. Es nuestro nuevo centro O. Y uno de aquí a acá. Así que esa sería una curva. Si ocupamos hacer una curva de 4 centímetros de radio entre una línea vertical y una línea horizontal. Así es como se hace. Ok, en el problema 14 nos están pidiendo hacer la línea curva. La línea curva entre un ángulo cualquiera puede ser, teniendo una línea paralela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear dos líneas juntas cualquiera en el ángulo que deseen. Vamos a empezar. Creamos una línea por acá y vamos a hacer otra más o menos por acá. Nos dice que la distancia nosotros la determinamos, entonces vamos a poner un ejemplo de una distancia de 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Cómo lo hago? Voy a poner la marquita de 3 en 0 y pongo la marquita de 3 en el 0. Ok, ahora voy a hacer la línea paralela a estas que ya tengo listas. ¿Cómo la hago? Igual que todos los procedimientos, pongo la regla y la hago para arriba. Y vamos a hacer la segunda hasta donde me llegue de la marquita que acabo de crear de 3 centímetros. Hasta ahí. Significa que hasta ahí va a llegar. Hasta aquí llega el punto que quiero marcar. Esto no lo necesito. Entonces vamos a buscar de esta línea. Vamos a buscar la línea paralela. Sería este punto. Y a esta línea le voy a buscar la línea perpendicular para acá. Esta también es la perpendicular y la perpendicular. Entonces a esta línea le voy a buscar la línea perpendicular, que sería este punto, y yo con mi compás en esta intersección que va a ser el punto O, voy a unir de esa puntita a esta puntita. Ese sería para hacer una unión en curva con un radio que nos están dando ya específico. Vamos a resolver el problema número 16. Esto se llama espiral de 2 centros. Véanlo aquí. Se va haciendo una espiral y vamos a tener 2 centros. Identifiquemos el centro como O, que es el centro de esta curvita, y el centro en A, que ese es el centro hasta acá. Entonces vamos a crear una línea cualquiera. Puede ser esa, y le vamos a poner un puntito que va a ser el centro. A ese punto yo le voy a indicar una medida. En este caso le voy a poner 1. Aquí, 1 centímetro. Y yo voy a colocar a este, voy a ponerle por ejemplo aquí el punto A. Voy a colocar mi compás, vamos a decir aquí en O. Voy a poner el compás en O hasta A para poder crear la curvita. Entonces ahí la tenemos. Después me voy a poner en el punto A hasta el final del diámetro aquí que hice el primer circulito, y voy a seguir la espiral. Entonces vamos a poner aquí y vamos a seguir la espiral
hasta acá. Después me vuelvo a pasar al punto O y voy a estirar la espiral hasta allá. Entonces voy cambiando el punto, por eso se llama espiral de 2 puntos. Desde acá hasta ahí. Y así puedo seguir dándole la vuelta a mi espiral todas las veces que yo quiera. Vamos a hacer ese intento en el ejercicio número 16. En nuestro próximo problema vamos a resolver una espiral, pero en este caso se llama espiral de 3 centros. ¿Cuáles serán? Hacemos un triángulo y vamos a tener 3 centros, A, B y C. Entonces vamos a crear una espiral con el lado que ustedes gusten. Vamos a hacer un lado. Vamos a hacer un lado ahí y yo le voy a poner, por ejemplo, 2 centímetros de lado. Entonces de aquí a acá 2 centímetros. Y para crear el triángulo equilátero, como hemos visto anteriormente, simplemente vamos a buscar las uniones de este y este. Y en ese puntito, lo que nos indica es que desde A sigo la línea, la extiendo, desde C hasta B la extiendo todo lo que puedo y de B hasta A la extiendo todo lo que se pueda. Entonces, yo voy a estirar aquí. Yo voy a estirar de este punto hasta allá todo lo que pueda. De este punto para abajo todo lo que pueda. Y aquí lo vamos a estirar todo lo que me dé. Entonces, vamos a arrancar. Le pueden poner la letra para que no se vayan confundiendo. Este es A, este es B y este es C. Entonces yo voy a poner mi puntita en A hasta C y voy a crear esta curva. Y descompás en B hasta el final de esa primera curvita y lo llego hasta acá. Ahora, ¿qué hago? Me voy a parar en C hasta esa curvita hasta este último punto y lo vamos a trazar. Y así podemos ir continuando de A hasta esa última línea que hicimos para poder crear las curvas de 3 puntos. Y así podemos seguir y seguir.